¿Está viendo? Sí, sí. Bueno, yo voy a hablar sobre enfermedad de Graves, la etiopatogenia, clínica y diagnóstico. En realidad, cuando hablamos ¿no? de hipertiroidismo, es el conjunto de síntomas y signos que producen el exceso de hormonas tiroides, ya sea por aumento de producción y de liberación por la tiroides, a diferencia de la tirotoxicosis, que es por otros motivos que no sean el aumento de síntesis y liberación de la tiroides. Dentro del hipertiroidismo, que tiene distintas etiologías, la enfermedad de Graves es la causa más frecuente, sobre todo en zonas suficientes de yodo y en mujeres en edad fértil. Llega a ser del 60 al 80% de las causas. Tiene una prevalencia entre 1 y 1,5%, más frecuente en las mujeres, en una edad de 30 a 60 años, con una incidencia de 20 a 30 por año por 100.000, lo que da que un 3% de las mujeres y un 0,5% de los hombres desarrollarán una enfermedad de Graves durante su vida. Y el fenotipo más frecuente de la enfermedad de Graves es el hipertiroidismo. En la etiopatogenia está implicada la predisposición genética, la epigenética, la microbiota y, ante un factor desencadenante, se gatilla la respuesta autoinmune que conduce a la enfermedad de Graves. Uno habla de esta respuesta autoinmune con la predisposición genética, epigenética, etcétera, porque existe un linfocito T que es autorreactivo, es decir, que es capaz de reconocer a un antígeno propio presentado por la célula dendrítica o macrófago. Y este linfocito T autorreactivo existe porque escapó a la deleción clonal a nivel del timo, es decir, que pasó a la periferia, porque a su vez escapó también al mecanismo de anergia clonal, que es cuando se presenta el antígeno pero sin las señales coestimulatorias, y también hubo una alteración en la regulación periférica a favor de los linfocitos T efectores en detrimento de los regulatorios. Y una vez que este linfocito T autorreactivo se presenta y se activa con las señales coestimulatorias, se produce la amplificación a distintas poblaciones de linfocitos, entre ellos T helper 1, T citotóxicos, y los T helper 2 que van a estimular a los B, para la producción de anticuerpos específicos para el antígeno que fue presentado, que van a actuar sobre la célula tiroidea. Cuando hablamos de predisposición genética, en realidad se basa fundamentalmente en este trabajo sobre dos estudios de mellizos en la población danesa y sueca, que encontraron que la concordancia en los mellizos homocigotas es entre un 20 y un 35%, y en los disigóticos entre un 2 y un 3%. Todo esto se ajusta a un perfil en el cual los factores genéticos confieren un 60 a un 80% del riesgo de la enfermedad de Graves. Y estos otros dos estudios, que son de riesgo de recurrencias de hermanos, encontraron el estudio de Stensky y colaboradores en Hungría, que un 5 por 3% de los enfermos de Graves tiene un hermano con enfermedad de Graves, versus el 0,65% de la población general. Y este otro trabajo de Reino Unido, que el 7,9% de los enfermos de Graves tiene un hermano con enfermedad de Graves versus al 0,8%. Todo esto da un riesgo de 8 a 10 que, comparado con el riesgo de otras enfermedades autoinmunes, es similar al de la artritis reumatoidea. ¿Qué genes están implicados en la susceptibilidad a la enfermedad de Graves? En realidad es una enfermedad poligenética, y en esta exploración de la asociación del genoma entero en 30.000 pacientes con enfermedad tiroidea autoinmune, se encontraron varios genes de susceptibilidad. Los más robustos son el HLA, el CTLA4 y el de la proteína PTPN22. Y estos
digamos, confieren mayor susceptibilidad y a su vez también están relacionados con la respuesta al tratamiento. Y como vemos en este score de Grade que habla sobre qué probabilidad de recurrencia tienen los pacientes, en la clase 4, que es cuando se asocian los polimorfismos del HLA clase 2 y del CTLA4, es mucho más discriminativo el predecir la recurrencia cuando se asocian estos marcadores genéticos. En la genética, y además todos los cambios de expresión de los genes, que es la epigenética, y que son cambios heredables, y esto se produce a través ya sea de la metilación del DNA, modificación de histonas, o regulación de microRNA o largos RNA no codificantes, se encontró que esta asociación entre riesgo genético y riesgo epigenético da en realidad cuál es el riesgo que tiene una persona de presentar enfermedad de Graves. Cuando ambos riesgos están aumentados, el riesgo es alto; cuando ambos son bajos, es bajo; y el riesgo intermedio es cuando uno es alto y el otro es bajo. Otro factor que dijimos predisponente es la microbiota. Y en esta review de Virili y colaboradores concluyen que si bien hay variaciones que caracterizan la microbiota de las enfermedades tiroideas, no hay estudios concluyentes, y que tampoco hay resultados con suficiente valor para la indicación de probióticos o simbióticos en las enfermedades tiroideas. Pero un trabajo posterior que es un trabajo sobre randomización mendeliana, que lo que produce esto es ver la relación causal que existe entre una anoxa o un factor y el evento que se busca. Es decir, si la variante genética es la responsable de esa microbiota intestinal, y esa microbiota intestinal es la resultante de la enfermedad de Graves. Y descartar que no tenga nada que ver esa variante genética con la enfermedad de Graves, o que esa variante genética interfiera, pero no directamente, sino a través de los confusores. Y para eso lo que se utiliza es una base de datos del genoma entero de pacientes con enfermedad de Graves y controles. Y esto se saca de una base genética que hay de finlandesa, que hay 500.000 de personas a lo largo de 6 años con todo el perfil genético. Y se la relaciona con el perfil genético de 100 y pico de variantes de las microbiota de estos agentes, también sacado, pero acá, de una población del Reino Unido. Y lo que encuentra es que hay 3 microbiotas intestinales que están asociadas con el comienzo de la enfermedad de Graves. Con lo cual, 3 cepas bacterianas ejercen potencialmente una influencia causal para el desarrollo de la enfermedad de Graves. Y bueno, que demuestran también que existe esa relación entre microbiota y enfermedad de Graves, y de otros que son factores protectores. Más allá de los factores genéticos, epigenéticos y microbiota, hay un factor ambiental desencadenante que es el que lleva a que se produzca la enfermedad de Graves. Y dentro de estos factores ambientales, la Yersinia enterocolítica tiene un riesgo de 6 veces mayor que si no existe esta infección. También virus, como enterovirus, virus Epstein-Barr, la injuria tiroidea, el estrés, fueron considerados como factores ambientales. Y hay otros factores ambientales, y uno de ellos, que no podía faltar, es la vitamina D. Y por ejemplo, en este metaanálisis se encuentra que la vitamina D es más baja en los enfermos con enfermedad tiroidea autoinmune versus los controles, y hay un mayor porcentaje de déficit en la enfermedad tiroidea autoinmune que en los controles, que sugieren que los bajos niveles de vitamina D se relacionan con la enfermedad tiroidea autoinmune. Sin embargo, y hay varios trabajos en este sentido,
pero en esta review del año pasado del ECO y colaboradores, que consideran que la vitamina D es capaz de modular actividades de las células inmunes, ya sea porque inhibe la producción de citoquinas proinflamatorias, como aumenta la producción de las antiinflamatorias, pero pese a numerosos estudios existentes, no es claro si es un factor importante en la patogénesis. Pero posteriormente a esto, y en este año, un trabajo también sobre randomización mendeliana, evaluando pacientes con, mejor dicho, los genes de tiroiditis autoinmune, hipertiroidismo autoinmune o enfermedad de Graves, de esas bases de genoma entero, en relación a las de vitamina D sérica, que habría determinados polimorfismos genéticos que condicionan los valores de vitamina D, no encuentran que la enfermedad de Graves se asocie con, digamos, que la vitamina D se asocie causalmente con la enfermedad de Graves ni con el hipertiroidismo autoinmune. Sí que se asocia con un menor riesgo de enfermedades tiroides autoinmunes, que la mayoría de estas bases eran tiroides de Hashimoto. Otro factor ambiental es el COVID. Y sabemos que el SARS-CoV-2 puede ingresar a la célula tiroidea y tener una acción directa, y que la asociación con COVID-19 era más frecuente con NTI o con tiroiditis atípica, y que la inflamación sistémica y la respuesta autoinmune involucraba distintos grupos de linfocitos T, al igual que la activación inmune en la enfermedad tiroidea. Y por otro lado, también había homología entre el SARS-CoV-2 y los antígenos tiroideos, como la tiroperoxidasa. Y los superantígenos del SARS-CoV-2 pueden llevar a la expansión de las células T y de los plasmoblastos. Pero en realidad, con respecto a enfermedad de Graves, los casos referidos son puntuales, ya sea durante el COVID, posterior a él, y como recidiva o presentación de nuevo de la enfermedad de Graves. Y este es el primer trabajo retrospectivo sobre 287 pacientes no internados en UTI, que 58 fueron hipertiroideos, pero de esos pacientes, en 9 que se hizo anticuerpos fueron negativos, y en 7 la evolución fue similar si recibieron tratamiento o no lo recibieron. Por lo cual, estos pacientes parecen más estar asociados con una tiroiditis y no con una enfermedad de Graves. Y en nuestra experiencia en el hospital, sobre 57 pacientes, el 73.7% tenía T3 baja, y de estos pacientes con T3 baja, el 81% tenía TSH normal, pero de ellos había un porcentaje casi del 30% con T4 libre alta, que los consideramos a todos ellos como un NTI y no como un hipertiroidismo. Y la evolución de estos pacientes avaló esto porque el TSH aumentó posteriormente, la T4 disminuyó, lo mismo que la T4 libre, y la T3 y la T3 libre aumentaron. Y también fue relacionado la enfermedad de Graves con las vacunas, ya sean las vacunas con RNA mensajero o las adenovirales. Y otro factor ambiental a tener en cuenta son los inhibidores del checkpoint inmune que se utilizan en la patología oncológica. Acá está representado la célula tumoral y el linfocito T, y CTLA4 y PD1 de la célula linfocitaria y el PDL1 de la célula tumoral. Esta unión es inhibitoria de la activación del linfocito T. Por lo tanto, anticuerpos monoclonales contra estas moléculas van a permitir que el linfocito pueda actuar en contra de la célula tumoral. Y en este aspecto, la alteración tiroidea generalmente aparece en las primeras semanas del tratamiento.
y la mayoría de los pacientes con hipotiroidismo previo necesitan aumentar la dosis y muy pocos desarrollan hiper. Pero la tirotoxicosis inducida por estos inhibidores es generalmente tiroiditis destructiva que evoluciona al hipotiroidismo. Pero, a diferencia de esto, anticuerpo monoclonal utilizado en la esclerosis múltiple fundamentalmente encuentra que el desarrollo de enfermedad de Graves con estos inhibidores del checkpoint llegan a ser del 30% de enfermedad de Graves, más frecuente en mujeres que en hombres, y se da con mayor frecuencia cuando es mayor el tiempo de tratamiento, y que estos pacientes con enfermedad de Graves tienen un tiempo mayor para alcanzar la remisión y una mayor fluctuación hormonal intratratamiento. Ahora vamos a pasar a la clínica de la enfermedad de Graves, y en este caso de Verónica, de 28 años, como verán, la clínica es muy clara y en general uno cuando ya ve al paciente tiene el diagnóstico que ante el estrés se produjo el hipertiroidismo por enfermedad de Graves. Pero ¿cuáles son los síntomas y los signos más frecuentes? Del hipertiroidismo manifiesto, la sudoración, nerviosismo, intolerancia al calor, pérdida de peso, palpitaciones, aumento de apetito, astenia. Pero en la forma apática, que en general es la del paciente mayor, los síntomas son mucho menos floridos y a veces es uno o dos síntomas, como pérdida de peso, debilidad, disnea, taquicardia, fatiga, pero esta población es la que tiene mayor riesgo de complicaciones cardíacas. Y de las complicaciones cardíacas, la fibrilación auricular, como vemos en esta diapositiva, la mayoría de los trabajos encuentran un riesgo aumentado para fibrilación auricular en promedio de casi 2 veces. Y si bien los síntomas abarcan los distintos órganos de la economía, también hay síntomas y signos que son menos frecuentes de pensar, como es la hipertensión pulmonar, la hipercoagulabilidad, el tromboembolismo venoso, la anemia, la alteración de la fertilidad, la pancitopenia, y esto sí es llamativo, la descripción de casos de pancitopenia previo al tratamiento con metilmercaptolimidazol y adjudicable al hipertiroidismo. La miocarditis, la parálisis periódica y la depresión o la ansiedad. En este trabajo que evalúa a los pacientes con enfermedad de Graves con un score de depresión y con un score de ansiedad, y los evalúa de inicio y a los 15 meses, comparando con la población control a los 0 y 15 meses después. Las dos primeras barras son de los pacientes con enfermedad de Graves, la primera de inicio y la segunda los 15 meses de tratamiento, y se ve cómo disminuye significativamente el score de depresión. Pero sin embargo, el score de depresión sigue siendo más alto que la población control. Lo mismo pasa con la ansiedad. Y sabemos que la enfermedad de Graves tiene, distintos fenotipos más allá del hipertiroidismo, y el más frecuente asociado es la oftalmopatía, lo cual va a estar desarrollado en este módulo en forma especial. Y lo otro es el mixedema pretibial, y el mixedema pretibial hay que buscarlo porque a veces es en realidad muy sutil. Por supuesto que hay formas muy tremendas, como es la forma elefantiásica de mixedema pretibial, y que en general, bueno, eso canta a la vista. Y también la acropaquia, que es mucho menos frecuente como manifestación de la enfermedad de Graves, y en general se da cuando el paciente ya tuvo hipertiroidismo, oftalmopatía, y es la menos frecuente de todas. También tenemos que tener en cuenta la asociación que tiene la enfermedad de Graves con otras enfermedades autoinmunes. Y no es indicación de buscar otra enfermedad autoinmune cuando uno hace el diagnóstico de Graves, pero sí, ante el mínimo síntoma, sí buscar
descartar esa alteración concomitante. Y la otra situación de relaciones con el carcinoma diferenciado de tiroides. Y acá, en realidad, la bibliografía, las prevalencia que tiene el carcinoma en la enfermedad de Graves está bastante sesgado porque depende de los pacientes quirúrgicos y la mayoría de los pacientes quirúrgicos son por alguna sospecha, con lo cual es muy difícil hablar de prevalencia real. En el departamento se hizo un trabajo retrospectivo con la participación de varios hospitales, considerando el carcinoma diferenciado de tiroides que se presentara simultáneamente entre 0 a 6 meses de la presentación del Graves, posteriormente a la enfermedad de Graves, cuando ésta ya estaba curada, o concomitantemente cuando se presentaba después de 6 meses de iniciado en la enfermedad de Graves, que fue la forma más común que se encontró en este trabajo. Y el carcinoma diferenciado de tiroides fue asociado a la enfermedad de Graves, pero lo que demostramos en este trabajo es que tenía menor agresividad, pero la evolución a tiempo final mostró mayor persistencia de enfermedad respecto de los controles. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad de Graves, tenemos por un lado el diagnóstico del hipertiroidismo y sabemos que este puede ser clínico o subclínico según tenga las hormonas tiroides aumentadas o normales. En el clínico van a estar aumentadas, en el subclínico normales, pero con un TSH bajo o no dosable. Y esto hace la división de dos subtipos de hipersubclínico. El tipo 1, que es cuando el TSH es bajo, y en este caso uno tiene que volver a tener otro dosaje de TSH para asegurar que puede ser un hipertiroidismo subclínico. Porque este hipertiroidismo subclínico tipo 1 tiene una evolución al clínico muy baja, entre un 0,5 y un 0,7% por año, y paralelamente, muchas veces en un segundo dosaje de TSH ya está revertido. Y el hipertiroidismo subclínico con TSH no dosable, que sería el tipo 2, cuando la TSH es menor de 0,1, la progresión al hipertiroidismo clínico es mucho más importante, de un 5 a un 8% por año. En general, en la enfermedad de Graves, un hipersubclínico o normaliza o va al hipertiroidismo clínico en menos de un año. Y el otro elemento de diagnóstico va a ser el anticuerpo al receptor de TSH. Sabemos que los anticuerpos al receptor de TSH pueden ser estimulantes, bloqueantes o neutros, dependiendo la parte de la porción extracelular del receptor de TSH a lo que se una ese anticuerpo. El anticuerpo a tiroperoxidasa es positivo en la gran mayoría de los pacientes. Este es un trabajo de hace muchos años del servicio, donde era prácticamente el 98% tenía anticuerpo ATPO positivo y más del 85% anticuerpo al receptor de TSH positivo con un ensayo de primera generación. En la actualidad, lo que se usa es el dosaje del anticuerpo al receptor de TSH con un límite, digamos, de normalidad de 1,75 y el de Imulai, que es llamado anticuerpo estimulante, y cuando salió al mercado este anticuerpo estimulante, lo que encontramos es que la concordancia clínica que tenía con el TRAB, que se usaba en ese momento de segunda generación, era una muy buena concordancia clínica. Pero la realidad es que, por ejemplo, yo les muestro acá, en este caso nuestro, dos pacientes con un TCI positivo, que sería el estimulante, y un TRAB negativo, eran hipotiroideos que no habían tenido antecedentes de tratamiento radical.
Y en realidad, todas las revisiones y trabajos consideran que no se puede decir que el TCI de Imulai sea exclusivamente estimulante. Y el otro aspecto es el diagnóstico histológico cuando se considera que puede ser una enfermedad de Graves disculpen, por inmunoglobulina G4, que el diagnóstico histológico se hace por el infiltrado linfocitario, la fibrosis esteriforme, la flebitis obliterativa y la infiltración eosinofílica. También hay otros criterios que son una concentración de IgG4 mayor de 135 o de plasmocitos IgG4 más de 10 por campo o de IgG4 por plasmocitos IgG4 positivos sobre plasmocitos en general más del 40% en el mismo tejido. Y en este trabajo sobre pacientes con enfermedad de Graves en población japonesa, encontraron que el 6.4% tenía una IgG4 sérica elevada, que era una prevalencia similar a la de otras referencias, y que estos pacientes tenían mayor edad al diagnóstico, más áreas tiroides hipocogénicas y mejor respuesta a los antitiroideos. Y lo que se plantean los autores, si realmente estos pacientes no son un subtipo de enfermedad de Graves. Y por último, como para ver el diagnóstico diferencial, pensando en las causas que no son de hipertiroidismo, que son de tirotoxicosis, porque la fuente de producción y liberación no es la tiroides, como las que vamos a ir viendo luego en el transcurso de esta tarde, de los hipertiroidismos verdaderos, que la producción y liberación es de la glándula tiroides, como la enfermedad de Graves, el bocio nodular, el producido por beta-HCG o tumores productores de TSH o resistencia a hormona tiroidea, la diferencia entre estos dos gran grupos es fundamentalmente la captación tiroidea de yodo. Los que no están producidos por la tiroides van a tener una captación de yodo baja, a diferencia de los que están producidos por producción tiroidea, que va a ser la captación de yodo alta. Y dentro de estos hipertiroidismos, que en realidad van a actuar todos sobre el receptor de TSH, como vimos el anticuerpo del receptor de la enfermedad de Graves, las únicas causas de hipertiroidismos con TSH dosables, que van a ser la resistencia a hormona tiroidea o el tumor, y uno lo vamos a diagnosticar por la mutación o el tumor por la resonancia de hipófisis. Bueno, el hipertiroidismo por VHCG, obviamente en una embarazada, y el nodular autónomo en un paciente con nódulos. Bueno, muchas gracias. Es el equipo de tiroides del Hospital Ramos Mejía, con los que no figuran en la foto, que están los nombres acá abajo. Muchas gracias. Bueno, gracias Alicia. Como les dije anteriormente, las preguntas las dejamos para el final. Y bueno, ahora seguiríamos con la charla de la doctora Adriana Vázquez, que es médica de planta del sector tiroides del Hospital Durán e integrante del Departamento de Tiroides de SAEM, y ella nos va a hablar del tratamiento médico del hipertiroidismo. Bueno, Adriana creo que la dejó en forma remota porque no está en Buenos Aires, pero bueno, va a estar presente de todas maneras al final de la charla. ¿Quién comparte la pantalla? ¿Cecilia? Sí. Ok, Sí, ya está. entonces Estoy compartiendo, ¿se ve? Cecilia va a compartir el módulo de la doctora Vázquez. Que nos gustaría estar con ella en Italia. Podríamos, nos traicionó. Lo íbamos a hacer desde allá todos, pero bueno. Dijo,
Así escucho la charla desde ahí. Está bien, tenés razón. Así no lo toco. Lo ponelo ya. ¿Lo pongo yo?